Segundo día, continúa paro cívico convocado por la Mesa de la Unidad. Cierre de campaña. Candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente culminan actividades. Situación irregular. Un detenido y 2 lesionados durante noche del miércoles. Injerencia. Nicolás Maduro Guerra rechazó sanciones impuestas por Estados Unidos. Petición. Canadá solicita cancelar Asamblea Nacional Constituyente. Imputados. 43 personas deberán responder por escándalo de constructora Odebrecht. Arrestado expresidente de Petrobras, detenido en nueva fase de Operación Lavallato. Pretemporada. Barcelona ganó y el Real Madrid salió goleado. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos. Ya estamos listos en la presente emisión de su noticiero Venevisión con las informaciones para ustedes. Así es. Endrina Yepes y Milagros Zambrano les presentamos las informaciones que se han registrado en las últimas horas. Comenzamos. Las calles y vías del este de la ciudad están bloqueadas para el tránsito automotor en la segunda jornada del paro cívico nacional de 48 horas que convocó la Mesa de la Unidad Democrática. Manuel Covela ha realizado un recorrido por esa zona de la capital y nos presenta cuál es la situación en la avenida Francisco de Miranda. Sí, así es, gracias. Nosotros estamos realizando este contacto desde la avenida Francisco de Miranda a la altura de Chacaísto y le vamos a mostrar cuál es la situación durante la segunda jornada del paro cívico nacional de 48 horas que convocó la Mesa de la Unidad Democrática. Pueden ver cómo en este sector manifestantes han desplegado varias cintas, mecates, cuerdas para cerrar el tránsito de vehículos en esta zona. Pueden ver que no solamente está cerrada la avenida principal de la Francisco de Miranda, sino también el acceso hacia lo que es la trinchera. Se conoce así este acceso desde la avenida Francisco de Miranda hacia la avenida Libertador. También le podemos mostrar cuál es la situación de los comercios que están en esta zona. Pueden ver cómo prácticamente todos están cerrados, las Santamarías están abajo, no están hoy operando y se están plegando entonces al llamado de la convocatoria de la Mesa de la Unidad Democrática a no estar los trabajadores presentes en estos establecimientos y mantenerse en las casas. Es la situación que se está presentando en esta zona de la capital, repito, avenida Francisco de Miranda a la altura de Chacaíto. Nosotros con esta información despedimos este contacto. Sigan ahora ustedes con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Continuamos. El presidente de la Federación del Transporte, Francisco Torrealba, destacó este jueves que el llamado a paro por parte de la oposición venezolana continúa a su juicio siendo un inminente fracaso. Torrealba aseguró que desde tempranas horas hay un pueblo activo que quiere trabajar y que todo el transporte se encuentra activado. Todos los ministerios, todos los institutos están trabajando con normalidad. Lo mismo con los compañeros de las industrias básicas de Guayana. No hay una sola industria de Guayana, que es una poderosa región industrial del país, del acero, del hierro y de la minería, que esté paralizada en este momento. Yo quiero decirles también que no hay ni un solo servicio de transporte masivo que esté parado. Tenemos el metro de Caracas, 48 estaciones funcionando, metro cable, cable tren, todas las rutas de Metrobús funcionando, las 9 estaciones del metro de Valencia, las 4 estaciones del metro Los Teques, las 4 estaciones del tren de los Valles del Tuy, el tramo que funciona para carga en el Simón Bolívar, que va de Puerto Cabello hasta Yaritagua y hasta Carigua y Barquisimeto. Torrealba aseguró que desde muy temprano han observado varios grupos que han colocado barricadas en diferentes sectores para que los residentes de los diferentes urbanismos del este de la capital no puedan trasladarse a sus lugares de trabajo. Vecinos de La Candelaria denunciaron abuso por parte de la Fuerza Armada y de funcionarios de seguridad del Estado. Maoli Aldana nos tiene el reporte. Buenas tardes, Maoli, te escuchamos. Buenas tardes. Luego de esta acción de los cuerpos de seguridad que denuncian los vecinos, aún se encuentran tratando de reparar el portón que fue destruido por una ballena, según denunciaron los propios vecinos del conjunto residencial
Doral Caracas en La Candelaria, ubicado al oeste de Caracas. Ellos aseguran que la ballena que estaba accionando estaba lanzando agua a un grupo de mujeres que intentaba impedir la acción de la ballena. Otro edificio que también se vio afectado fue Residencias Los Caobos, el edificio de al lado. Vecinos denunciaron y nos mostraron cómo quedaron los vehículos con vidrios rotos y también algunos apartamentos, la puerta, la reja de entrada se vio forcejeada. También las cámaras de seguridad fueron rotas. Los vecinos denuncian que eso fue una situación bastante irregular. De repente una tanqueta apareció, nos golpeó la reja, todos los vecinos bajamos porque obviamente iba a proteger, y al momento volvió la tanqueta y por más que estábamos ahí paradas, la mayoría éramos mujeres, aquí enfrente vinieron y nos la arrancaron. Esto no puede seguir pasando. ¿En qué país nos estamos convirtiendo? Esto no se parecía a una propia zona de guerra. Hacemos el llamado, estamos denunciando públicamente lo que se pasó esta noche aquí en el sector La Candelaria. En la madrugada estuvimos como hasta las 3 y tanto de la mañana. Informado entonces que un grupo de vecinos acudirá a la sede del Ministerio Público a hacer la denuncia formal. En nuestro aporte, ustedes continúan con mucho más de nuestra emisión meridiana. Muchísimas gracias, Maoli. A esta hora vamos a establecer un contacto con declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisa Ilusa. Algunos centros de votación en Bolívar, ya tenemos todo listo, helicópteros, algunos son en Amazonas y en Bolívar, son de acceso a través de helicópteros y a través por vías fluviales, pero estamos seguros que al final de la tarde ya estaremos con el 100%. En el Lara tuvimos unos pequeños retrasos, pero también podemos asegurar que en las próximas horas ya estaremos con el 100%, al igual que Portuguesa, que por razones también climáticas hacia las zonas más montañosas se nos puso un poquito difícil por cuestiones de lluvia acceder el material electoral hasta esa zona. Consideramos que también al final de la tarde podemos contar el 100% de todo el país, no solamente los centros tomados 100%, sino el material electoral y máquinas de votación 100% en los centros de votación que participarán en este evento electoral del 30 de julio. También asimismo ya tenemos completamente capacitados todos los operadores, el personal técnico necesario. Ya hemos ejecutado además el 63% de las auditorías que teníamos programados y continuamos con lo que es la capacitación de los miembros de mesa. Así que, como siempre, aprovechamos todas las oportunidades para llamar a los miembros de mesa que han sido sorteados que acudan a los centros de capacitación para que sean capacitados para trabajar el día domingo. Recordemos que, de acuerdo a la Constitución, es un deber constitucional actuar en la función electoral asignada por el Poder Electoral, en este caso como miembros de mesa. Queremos también decir algunas cosas en relación que hemos venido viendo que ha sucedido. Creo que desde anoche y en las primeras horas de la mañana hemos recibido muchísimos mensajes donde se está circulando, mensajes donde comienzan a decir cosas que son falsas. Por ejemplo, que en la Plaza Caracas el Poder Electoral tiene pensado instalar unas máquinas para que vote cualquier venezolano, cualquier venezolana. Esas noticias que salgan de esta manera son falsas. Les pido a las venezolanas, les pedimos... El gobierno de Canadá solicitó al Ejecutivo venezolano cancelar el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente por considerarlo contrario a la Constitución de Venezuela. También expresó su apoyo a las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra 13 funcionarios venezolanos. La canciller canadiense Chrystia Freeland señaló que su país reitera su preocupación por la situación venezolana ante la intención del Ejecutivo Nacional de establecer una Asamblea Constituyente el domingo 30 de julio, que a su juicio o a juicio de la funcionaria pretende usurpar los derechos democráticos de los venezolanos. En este sentido, la ministra Chrystia Freeland solicitó la cancelación de la Constituyente y tomar acciones concretas con la oposición venezolana para restaurar el orden democrático. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó las sanciones del gobierno de Estados Unidos a los funcionarios del gobierno nacional que apoyan la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero también en mi condición de ministro del Poder Popular para la Defensa rechazo categóricamente
esta intromisión, esta burla, este atropello a la soberanía venezolana. Porque no se trata de nombres y apellidos, ni de cargos, se tratan de venezolanos y venezolanas. Yo como ciudadano venezolano rechazo en toda su extensión y con toda la fuerza que un imperio venga a pretender imponer alguna medida, estas llamadas sanciones a venezolanos y a venezolanas. Cualquiera sea su signo político, cualquiera sea su condición ideológica, su condición política, social, económica, cualquiera sea la condición, rechazo como venezolano la pretensión de estos señores imperialistas de imponer sanciones a los venezolanos. Lamentablemente, hay que decirlo, no es la postura de un sector minoritario, gracias a Dios. El ministro Padrino López hizo estas afirmaciones en Fuerte Tiuna, donde recibió a las rectoras del Consejo Nacional Electoral. Aseguró que el Plan República está desplegado en todo el país. En esa línea está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, actuando en el marco de la Operación República Constituyente 2017, donde, hay más de 230.000 hombres. Hemos estado aumentando la cantidad de efectivos, milicianos y milicianas que han sido movilizadas para complementar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para complementar el trabajo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que hasta ahora, de acuerdo a la metodología que ha llevado el almirante Ceballos, comandante estratégico, debo felicitar a todos mis compañeros de armas por el trabajo impecable, pulcro, de custodia del material electoral y también la preparación que hemos recibido para proteger al pueblo de Venezuela en el libre ejercicio del sufragio el próximo 30 de julio. La Organización de Estados Americanos certificó este jueves la lista que le presentó el Foro Penal Venezolano, donde contabilizan hasta el 25 de julio 498 presos políticos. A través de un comunicado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, explicó que se acordó con el Foro Penal Venezolano certificar periódicamente la lista a fin de impulsar el seguimiento de la liberación de todos los presos políticos, así como para el seguimiento de cualquier proceso que afecte la condición de este. Según Almagro, el gobierno venezolano ha utilizado de manera sistemática y simultánea la liberación y detención de dirigentes políticos para sembrar terror, silenciar voces disidentes o para sugerir su disposición a negociar, cuando en realidad lo que ha hecho es para aliviar la presión internacional. Al mismo tiempo es que se sigue violando la Constitución. Nicolás Maduro Guerra, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, calificó las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos como una acción injerencista y agresiva. Yo pienso que es una grosera injerencia, como ha estado acostumbrado el gobierno del norte a tratar a los gobiernos del sur, a tratar a América Latina, sobre todo a los gobiernos que de alguna manera queremos otro camino, que de alguna manera queremos ser libres, queremos independencia. De un gobierno de Estados Unidos mal informado, de un gobierno de Estados Unidos que se ha dejado influenciar por los que van allá a malponernos, a vender el país, a vender la patria. Reiteró su llamado a la paz, el diálogo y el entendimiento, rechazando la agenda violenta y de paralización que a su juicio promueven factores de la oposición. Hemos visto opositores queriendo dialogar con el gobierno, pero quien sale a dialogar con el gobierno, lo queman políticamente en la oposición, no lo dejan, como si el diálogo fuera un pecado. Más que un paro cívico, como ellos han querido hacer ver, es un paro inducido, con miedo hacia sus propias gentes que viven en esa zona, que les da miedo porque los han amenazado. Ellos no tildan de dictadores a nosotros, pero ellos han impuesto una dictadura del miedo. Sobre su candidatura, la constituyente destacó la propuesta del primer empleo constitucional basado en darle incentivos a empresas públicas y privadas para la contratación de jóvenes. El arzobispo de Mérida, cardenal Baltasar Porras, manifestó su preocupación y angustia por lo que calificó como excesos cometidos por parte de los cuerpos de seguridad. Instó a respetar los derechos humanos. Porras rechazó la labor de los funcionarios y responsabilizó
por la muerte de 2 personas en Mérida. Aseguró que los efectivos incitan a la violencia en las protestas e insistió en que su trabajo no es entrar en guerra con la población. Asimismo, denunció que hospitales no quisieron atender a los heridos durante las manifestaciones e hizo un llamado al presidente a escuchar la voz de los venezolanos, que asegura no quieren la constituyente. El arzobispo denunció que sujetos subieron al techo de la Catedral de Mérida y arrancaron las incrustaciones de bronce de la parroquia. Andrés Eloy Méndez, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, asegura que a través del voto los venezolanos van a restituir la paz y la normalidad en el país y rechazarán la injerencia extranjera en asuntos internos. Lee Flores nos informa desde Falcón. Andrés Eloy Méndez encabezó el acto de cierre de campaña en el municipio Espíritu del estado Falcón con una marcha en la que participaron los habitantes de esa localidad, quienes recorrieron calles y avenidas. Cuando se presentan las dificultades es que más unidos tenemos que estar, ayudar al que más necesita, porque llueve y escampa, las dificultades van a pasar, el petróleo se va a recuperar, la producción se va a recuperar, lo que no podemos perder es la dignidad chavista. Lo que no podemos perder son nuestras viviendas de la Misión Vivienda, que nos las vengan a cobrar, las pensiones, los cupos en las universidades. Durante mes y medio de campaña por la Constituyente realizaron reuniones con los transportistas, visita casa por casa, distribución de alimentos y otras actividades de organización popular. Hemos visitado la casa de los opositores con todo amor y respeto nosotros los chavistas y los hemos convocado a una fiesta electoral democrática, pacífica, que el presidente Maduro la ha planteado como una salida necesaria a la violencia y al odio inoculado en los últimos años en Venezuela. A quienes pretenden imponernos la violencia, se han conseguido con un presidente pacificador y dialogante, que ha sido el presidente Nicolás Maduro, hijo de Chávez, primer presidente chavista. Salgamos con la mayor alegría que tengamos al 30 de julio a defender esta revolución y a defender nuestra Asamblea Nacional Constituyente. El mensaje es que todos los chavistas, todos los venezolanos salgamos a votar, con cédula en mano y con el carnet de la patria. Salgamos a votar, porque nuestra patria está en nuestras manos este domingo. Vamos a demostrarle al mundo que sí podemos y que la Constituyente sí va para adelante. Según Andrés Eloy Méndez, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, ya están listas las unidades de batalla Bolívar Chávez, los comités locales de abastecimiento y producción, los movimientos sociales y el movimiento Somos Venezuela, no solamente para votar el próximo 30 de julio, sino también para garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos de este país al sufragio y a la participación. Desde Espíritu de Estado Falcón, Lee Flores, Noticiero Venevisión. En Panamá, la Fiscalía General informó que 43 personas fueron imputadas por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht en ese país. El Ministerio Público indicó en su cuenta de Twitter que los imputados, a los que no identifican, enfrentan cargos por blanqueo de capitales y corrupción. La cifra de 43 personas supone un aumento en comparación a los 36 procesados anunciados así casi 2 meses por el fiscal jefe Kenia Porcel. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, sin diversión, un muerto y varios heridos dejó accidente en feria de país norteamericano. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. Venezuela opina. Con la constituyente tienen la oportunidad, van a tener 2 elecciones en una. Número 1. Ya fue convocada la constituyente, ya tiene fecha la constituyente. Esta es la primera elección que vamos a elegir candidatos constituyentistas que tendrán como misión, de acuerdo a nuestra constitución, elaborar no una nueva constitución, sino reformar la constitución actual para adaptarlas a los nuevos tiempos, que fue el proyecto del presidente Chávez. Esto no es un proceso electoral. Esto es un proceso para atornillar a un ejecutivo tan valiente en un país donde nadie quiere que el ejecutivo permanezca. Como no ha habido, como el Consejo Nacional Electoral mismo acaba de cerrar, no ha estado cerrando todas las puertas de una salida constitucional y pacífica, entonces ahora salen con esto de la Asamblea Nacional Constituyente apoyando al Ejecutivo como un apéndice del Ejecutivo, una cosa que es absolutamente anticonstitucional.
Venezuela opina. El candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, Enrique Ramos, sostuvo que el proceso constitucional en Venezuela es indetenible e indicó que prevé una victoria para este domingo 30 de julio. El proceso al llamado a la Asamblea Nacional Constituyente está listo para poder nosotros vencer y poder dar paso a una nueva instancia donde el pueblo sea el protagonista. Es indetenible. Yo como revolucionario, como hijo de Chávez, como hombre que viene acompañando la revolución, apostamos al triunfo del 30 de julio. Calificó al paro cívico nacional convocado por la Mesa de la Unidad Democrática como un fracaso y consideró que a pesar de la violencia en las calles, la sociedad civil ha cumplido con sus horarios de trabajo. Yo acabo de venir de Carabobo hacia acá y yo he visto cómo la mayoría de nuestros hombres y mujeres están a las puertas de los metros, vi las paradas, vi camioneticas, vi hombres y mujeres uniformados hacia lo que es la ruta laboral, productiva del país. Entonces esto llama a la reflexión que no sé de cuál paro están hablando. Que hay una situación violenta de sabotaje, si la hay. Este llamado no es nuevo para los venezolanos. Permanentemente ellos han obligado al pueblo a poder crear escenarios de violencia donde el pueblo es víctima. Pero que el pueblo ya no le está parando. Ramos aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente busca implementar un nuevo sistema económico en el país que contribuya con el desarrollo de la nación. Señaló que Venezuela es un ejemplo para el mundo. Varios destrozos a residencias de Palo Verde, municipio de Sucre, dejó la acción de la Guardia Nacional la noche de este miércoles cuando dispersaban a manifestantes. Euclides Sotillo se encuentra allí y nos amplía. Buenas tardes, Euclides, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Acá en la zona residencial de Palo Verde se vivieron minutos de tensión la noche del miércoles, luego que los vecinos, acatando el llamado a paro cívico, trancaron las calles y fueron dispersados con gases tóxicos y perdigones por parte de grupos especiales de la Guardia Nacional. Según los habitantes de las zonas, tanquetas militares irrumpieron en residencias y quinta, generando destrozos a estas propiedades privadas y dejando a varias personas heridas. Denunciaron el uso excesivo de la fuerza pública. Estuvieron todo el día tranquilos. Algunos carros lo dejaban pasar, la ambulancia también. Y estaba tranquilo, la gente estaba jugando hasta bingo, así en unas mesitas. Pero ya cuando llegó a las 10 de la noche, llegaron las tanquetas y arremetieron contra todo. Más de 5 portones completamente caídos, tumbados, y fue una situación bastante irregular, sobre todo también los disparos que ocurrieron también en el día de ayer, más que todo a final de la tarde-noche. Esto ocurrió hasta altas horas de la noche. Tras estos destrozos sufridos a las residencias acá en Palo Verde, las autoridades municipales realizan un estudio de los daños a estas propiedades para buscar la indemnización. En Palo Verde, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. Este jueves en la Avenida Bolívar de Caracas será el cierre de campaña de cara a la elección a la Asamblea Nacional Constituyente. La actividad tendrá también otros puntos de concentración en las avenidas Universidad, Fuerzas Armadas y Lecuna. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó al pueblo a participar y reafirmar su apoyo a este proceso. Asimismo, instó a salir el próximo domingo 30 de julio para elegir a los más de 500 representantes de la Constituyente que se encargarán de modificar la Carta Magna. El Ministerio Público confirmó la muerte de 3 personas durante el paro cívico convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. Con estas muertes ascienden a 103 las personas que han perdido la vida durante los 117 días de protestas antigubernamentales. Las cifras fueron aportadas por el Ministerio Público, que ya se encuentra investigando los 3 decesos que dejó el primer día de paro convocado por la oposición. Una de las víctimas recibió un disparo a quemarropa en la región torácica, según informó el alcalde del municipio Libertador de Mérida, Carlos García, y fue identificado como Rafael Balsa Vergara, de 30 años de edad. Otra de las víctimas fue Henderson Caldera, herido en una manifestación en Timotes, Mérida, y un adolescente de 16 años quien murió durante una manifestación que se desarrollaba en el barrio 5 de Julio, en Petare. Dirigentes de la oposición aseguraron que por segundo día consecutivo el paro cívico nacional ha sido acatado en un 95% en el occidente del país. Denunciaron que más de 100 personas han sido detenidas en las últimas horas. José Leonardo Nava nos ofrece un balance desde el estado Zulia. Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. En efecto, amigos televidentes del Contacto, lo hacemos a esta hora para informarles que durante el segundo día de paro cívico que ha sido convocado por la oposición en la ciudad de Maracaibo continúa registrándose poco tránsito vehicular en las principales calles y avenidas, al igual que la afluencia de transeúntes.
La mayoría de los comercios permanecen cerrados y la economía informal es escasa en el casco central. En cuanto al servicio del metro de Maracaibo, se mantiene suspendido debido a que en horas de la tarde de este miércoles un grupo de manifestantes derribó parte de la cerca perimetral en la estación El Barillal, lo que produjo un cortocircuito que mantiene sin electricidad la línea que alimenta a los trenes. A diferencia del primer día de paro de actividades, este jueves se mantiene el libre de tránsito en distintas zonas, ya que contingentes de funcionarios militares se mantienen apostados en distintas zonas de la ciudad. También cuadrillas de limpieza de la Gobernación del Zulia continúan con el despeje de vías y el levantamiento de barricadas. Información, amigos televidentes, que podemos compartir con ustedes a esta hora de la tarde desde el occidente del país. Gracias, José Leonardo. Es momento de hacer una nueva pausa. Ya regresamos con más información de su noticiero Venevisión. Quédense allí con nosotras. Ya volvemos. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Brasil. Sí, el expresidente de Petrobras y del Banco do Brasil, Almeider Bendine, fue arrestado este jueves en una nueva fase de la operación Lava Jato, que está investigando una red de sobornos en la estatal petrolera brasileña. Bendine, que presionó las dos mayores estatales de ese país durante el gobierno de Dilma Rousseff, es acusado de recibir un soborno de unos $937.500. Esto a cambio de favorecer a la constructora Odebrecht en los negocios de Petrobras. En Colombia, la misión de la ONU desmanteló 304 de los 779 escondites de la FARC, que tenía por todo el país y en los que ocultaba armamento y explosivos. Así lo indicó el jefe de observadores internacionales, general Javier Pérez Aquino. En el proceso ya se han recuperado 792 armas, 282.000 municiones y 17.000 kilos de explosivos. En Estados Unidos, una persona murió y otras 7 resultaron heridas tras un accidente ocurrido la noche de este miércoles en una atracción de la Feria Estatal de Ohio. La situación se produjo cuando se desprendió una sección del aparato y sus ocupantes salieron disparados. La víctima mortal es un joven de 18 años. La Organización de las Naciones Unidas indicó este jueves en un comunicado que la oferta de diálogo de Corea del Sur hacia Norcorea no puede limitarse a cuestiones militares y humanitarias. Según relator del organismo, el proceso debe incluir de forma prioritaria la situación de derechos humanos en la península. Bien, vamos con información acá en Venezuela que está en desarrollo a esta hora. Así es, simpatizantes del oficialismo se concentran en la avenida Bolívar de Caracas para el cierre de campaña de la Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo habrían anunciado. El cierre de campaña se realizaría en la avenida Bolívar, emblemática para este tipo de actividades. Sí, siempre el gobierno ha escogido justamente este escenario para los cierres de campaña y hoy entonces estamos viendo a través de las imágenes la concentración que han llamado el gobierno para apoyar y hacer este cierre de campaña a la Asamblea Nacional Constituyente, que este domingo se realizará la votación por los participantes a esta iniciativa del gobierno. Recordemos que son 545 aspirantes que ocuparán curules en esta Asamblea Nacional Constituyente. El proceso electoral está previsto se desarrolle el día 30. En esta actividad en la avenida Bolívar también está prevista la participación del presidente de la República, Nicolás Maduro. Bien, con esta información llegamos al momento de hacer una nueva pausa. Ya volvemos con más información para ustedes. Quédense allí. Continuamos con más y en Argentina el amor de un futbolista por su familia hizo que decidiera postergar su pasión por el balompié para salvarle la vida a su sobrino. Catalina Delia de nuestro canal aliado Telefe nos presenta esta historia. Lulo tiene 30 años y Milo apenas 9 meses. Son tío y sobrino y los une una historia de amor y valentía. Es que cuando el bebito tenía 2 meses le detectaron una enfermedad que puso en riesgo su vida. A los 2 meses de haber nacido le descubren una atresia de vía biliar. Se le hizo el CASAI, que es una cirugía correctora para ver si el hígado podía funcionar.
Igualmente, saliendo de la cirugía, más allá de que esperaban cierto periodo a ver si funcionaba o no, nos dijeron que había muy pocas chances de que funcionara el hígado porque estaba muy cirroso. Es una enfermedad que deteriora al bebé, no lo deja crecer y, o sea, sabíamos que era el trasplante o la muerte. Sin dudarlo ni un minuto, Lulo ofreció parte de su hígado para salvar a su sobrino. Dejó el fútbol, pidió licencia en su trabajo y se vino de Entre Ríos a Buenos Aires. Yo no dudé un segundo dejar el fútbol, pedí permiso en el trabajo y yo era el único compatible de la familia y bueno, y tomé la decisión, le comuniqué a mi hermana y gracias a Dios nos derivaron acá, salió todo bien y hoy podemos contar la historia. El trasplante fue duro y más largo de lo que pensaban, pero los médicos hicieron muy bien su trabajo y desde ahí todo se llenó de alegría. Tenés que ver lo que era antes de entrar a la cirugía y después a la semana ya te das cuenta que el hígado lo había revivido a él y la verdad que uno a eso le dan fuerza para salir de este postoperatorio. Todavía te contaba, estoy con 2 drenajes en el hígado que bueno, que molesta un poco, pero a ver la evolución de él, está mejor que yo. Ahora Milo se recupera con sus papás y Lulo también. Se miran, juegan, le sonríen a la vida. Una historia de amor que recién empieza y que ya tiene el mejor capítulo escrito. Con mi hermano siempre tuvimos un vínculo muy especial porque es el único varón y ahora, no sé, más todavía. Es como que no hay palabras de agradecimiento, no hay gesto, es como que, no sé, no se puede explicar lo que sentimos. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con el béisbol de Grandes Ligas porque el zuliano Sandy León conectó su 6º cuadrangular del año y empujó 2 carreras este miércoles en la victoria de los Medias Rojas de Boston ante los Marineros de Seattle, 4 carreras por 0. El receptor la sacó del parque en el 4º episodio con un hombre en base. Terminó bateando de 4-1. Con este resultado, el equipo de Boston deja su registro en 56 victorias y 47 derrotas en la temporada. En notas del fútbol y de la pretemporada de los clubes europeos, esta mañana el Inter de Milán derrotó al Bayern de Múnich en Singapur. 2-0 en un nuevo choque de la zona asiática de la International Champions Cup. Eder anotó los 2 tantos nerazzurros al minuto 8 y al 30. En la zona norteamericana, el Barcelona derrotó por la mínima diferencia al Manchester United en Landover, Maryland. Neymar anotó el único tanto del partido al minuto 31. Y así ponemos punto final a la información deportiva en su noticiero Venevisión. Volvemos con Milagros y Endrina. Gracias, Gregorio. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Tomás Guanipa. Le estará conversando con Endrina, él es diputado ante la Asamblea Nacional. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista BB. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, secretario general de Primero Justicia. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Endrina. Siempre es un placer y saludos a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Estamos viviendo horas muy intensas, horas de mucha angustia para algunos, de incertidumbre, donde ruedan muchas informaciones falsas mezcladas con informaciones verdaderas. Quisiera que me ofreciera un balance de las horas que se están viviendo a la luz de lo que se está trabajando en la oposición venezolana, en la Mesa de la Unidad y el balance del paro. Mira, lo primero que debo decir es que creo que después de casi 120 días de lucha de calle, la demostración de civismo, de dignidad, de fuerza, de resistencia que ha dado el pueblo de Venezuela con este paro de 48 horas es verdaderamente conmovedor en términos de lo que significa el compromiso del país para que Venezuela pueda tener un desenlace electoral y pacífico a esta crisis que ha provocado la gestión del gobierno y un autoritarismo que se ha enquistado en el poder, que es el gobierno de Nicolás Maduro. Y en ese sentido creo que tenemos que felicitar al pueblo venezolano por esa demostración.
justo antes de empezar esta entrevista, veíamos las imágenes del oeste de Caracas, veíamos las imágenes de distintas ciudades del país y la desolación, el vacío que hay en las calles es la mejor demostración de que la gente está dispuesta a cualquier sacrificio para lograr que se imponga una ruta de paz que permita que se rescate la institucionalidad, que se rescate el valor de la Constitución y que la gente pueda votar para decidir su futuro. Así que nosotros vemos este balance positivamente en términos de lo que significa la presión que se está ejerciendo desde la calle y creo que es una oportunidad para que el gobierno lea perfectamente lo que está ocurriendo. Hoy están haciendo un cierre de campaña absolutamente vacío, un cierre de campaña donde las imágenes son deplorables en términos de la cantidad de gente que hay y creo que es ya la demostración de que esta es una constituyente que está derrotada por el pueblo venezolano y que hay que abrir cauce hacia una salida democrática y electoral. Más de 117 días de protestas en distintas formas de accionar, 103 víctimas fatales. ¿Cuál se pudiera decir que es el logro concreto que tiene hoy la oposición venezolana con todas estas acciones que se han emprendido? Mira, yo creo que el logro concreto es que se ha demostrado una y mil veces que este es un pueblo que está decidido a luchar pacíficamente, pero sin dejar de luchar, sin renunciar a sus objetivos y sus valores, que Venezuela decidió cambiar y que no ha habido represión, que por cierto ha sido brutal en las últimas horas. Son cientos de detenidos en todo el país. Las agresiones que ha sufrido, por ejemplo, el Parque Caobos, Parque Caracas, La Candelaria, El Paraíso, La Vega, todo Montalbán, el día de ayer, en la noche, son cosas que demuestran claramente cómo esto se ha convertido en un gobierno de represión contra el pueblo y sin embargo la gente sigue luchando. Creo que el logro de estos 120 días es que el mundo entero ha entendido que en Venezuela estamos viviendo en una dictadura y el mundo entero entiende perfectamente que hay que acompañar a Venezuela en la búsqueda por lograr una salida democrática y eso es muy importante porque antes no lo teníamos y hoy somos un país que está unido en torno a una palabra que es la palabra cambio. Diputado, en torno a la expectativa que siempre ha existido por parte de las demandas que hace la oposición venezolana y las líneas de tiempo, ¿qué va a suceder después del 30 de julio, después del evento electoral que está previsto de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuál es la estrategia de la oposición venezolana? Mira, yo creo que esa es una constituyente que nadie de concretarse el domingo, porque creo que el gobierno todavía tiene horas para demostrar claramente que entienden el mensaje que le está dando el país. Pareciera que no están en disposición de hacerlo y el domingo será un día donde vamos a ver un ausentismo electoral bárbaro frente a lo que fue nuestra jornada del 16 de julio, donde 7.600.000 personas salieron a participar masivamente y donde se vio una verdadera fiesta electoral. Creo que después del 30 lo que viene es un mayor aislamiento del país. Es insólito cómo el gobierno prefiere pelearse con todos los países con los que tenemos relaciones comerciales y relaciones políticas para mantenerse en el poder. Es increíble cómo el gobierno prefiere que la gente siga haciendo colas para poder comer o conseguir medicina que buscar un mecanismo bajo el cual podamos sanear la economía y la gente pueda decidir su futuro. Y pareciera que el gobierno prefiere, lo dijo Nicolás Maduro claramente, el uso de las balas que el respeto al voto. Y en ese sentido lo que va a ocurrir es que la lucha pacífica por lograr la libertad definitiva en Venezuela se va a profundizar, porque esta va a ser una constituyente que nadie va a legitimar, ni en el mundo ni en Venezuela. O sea, usted da por hecho que este proceso electoral sí se va a llevar a cabo. Lo dije al principio cuando me hiciste la pregunta, nosotros creemos y esperamos que en las próximas horas el gobierno entienda. Nosotros vamos a seguir con nuestra lucha y nuestra ¿Han hecho presión. esfuerzos de negociación y de diálogo con el gobierno? Mira, nosotros hemos sido muy claros desde el primer día y nosotros hemos dicho claramente en qué consiste lo que estamos pidiendo, qué estamos pidiendo en la unidad democrática y por qué surgió esta lucha. Surgió esta lucha porque hubo un golpe de Estado, hubo un golpe a la Constitución y pedimos restitución de la Constitución, el derecho al voto en un calendario electoral donde podamos votar cuanto antes, liberación de presos políticos, restitución de las competencias tanto de la Asamblea Nacional como de la Fiscalía General de la República y apertura de canales de ayuda humanitaria para la gente que está muriendo de hambre en Venezuela. Esa lista se mantiene intacta y en ese sentido a todas las personas que se han acercado para hablar con nosotros, que son gobiernos de todas partes del mundo, le hemos dado claramente el mensaje y ese mensaje fue ratificado el 16 de julio con una votación altísima por parte de los venezolanos y por supuesto queda de parte del gobierno asumir que esta es una realidad, que no se puede gobernar con un país completo en contra, que un gobierno está para servir a los venezolanos y no para servirse del pueblo y que en todo caso esa decisión de cambio que el pueblo ha demostrado en la calle es exactamente lo que tiene que atender el gobierno. Hoy la oposición venezolana está haciendo gestiones con algún mediador, se pudiera pensar en Zapatero en cuanto a esta relación con el gobierno y lo que pudiera definirse en las próximas horas. Mira, nosotros nos hemos comunicado con cualquier cantidad de cancilleres, de embajadores, de presidentes
que nos han llamado preocupados por lo que está pasando, porque hoy en Drina la unidad democrática está legitimada por el mundo como una alternativa de poder seria, pacífica y que representa a la gran mayoría del país. Y a todos les hemos dicho exactamente lo mismo que te estamos diciendo en este momento. El 16 de julio, cuando anunciamos los resultados de ese plebiscito, de esa convocatoria, de esa consulta democrática que hicimos, le dijimos, ojalá el gobierno entienda que mantener esa constituyente es mantener un fraude a los venezolanos, que nadie, ni en el mundo ni en Venezuela, la va a legitimar y que están cometiendo un gravísimo error porque lo que están haciendo es delegitimarse aún más frente al mundo, frente al país y profundizando una confrontación que no trae ningún tipo de consecuencia positiva para los venezolanos. Por eso ese mensaje lo mantenemos y ojalá hubiese por parte del gobierno alguna reacción frente a esto, pero pareciera que para ellos es más importante el uso de las armas contra los venezolanos que atender la voluntad de una gran mayoría. Ahora bien, cuando un pueblo decide cambiar, en Drina no hay nada ni nadie que lo pueda evitar. El 30 de julio no se acaba el país. El 30 de julio lo que se va a demostrar es que esa es una constituyente absolutamente fraudulenta y que en ese sentido nuestra lucha de calle se tiene que mantener y fortalecer en términos de lo que significa la conquista definitiva de la libertad que yo sé que está a la vuelta de la esquina. La hoja de ruta de la oposición venezolana para las próximas horas puede cambiar. Está previsto mañana una actividad, la toma de Caracas. ¿Tienen otra actividad de calle prevista? ¿Hay una posibilidad de extensión del llamado a paro? Mira, este paro ha sido un paro profundamente exitoso y creo que mañana vamos a tener unas jornadas de protesta muy importantes en todo el país que en las próximas horas se van a anunciar. Hay que prepararse en toda Venezuela. Este paro ha sido un paro en el que la gente se ha quedado en su casa, ha abandonado las calles. Toca ahora retomarlas para demostrar la fortaleza que tenemos bajo las instrucciones que la unidad va a dar, porque tienen que ser instrucciones concretas en las cuales no se permita que la anarquía pueda cubrir nuestra agenda, sino todo lo contrario. Hemos demostrado disciplina y creo que aquí el gobierno tiene que tener un mensaje muy claro. Cuando se refiere a anarquía, ¿qué es lo que se busca evitar por parte de las personas que son afectas a la multa? Primero, dar argumentos para que la brutal represión que ha ocurrido en las últimas horas se profundice. Y nosotros hemos logrado sortear la represión con mucha organización y con mucha disciplina, y eso es importante. Ayer nada más veíamos cómo los colectivos, y aquí quiero hacer una denuncia muy importante, Andrina, cómo colectivos uniformados, con uniformes militares de la Guardia Nacional, salieron a atacar a mucha gente en distintas partes del país. En la noche vimos cómo los colectivos en La Candelaria, en el 23 de enero, por ejemplo, entraron a la residencia de un dirigente comunitario llamado Manuel Mir y le destrozaron la casa con armas largas. La violencia que representa el gobierno tiene que ser contrarrestada con manifestaciones que, siendo muy pacíficas, también son muy masivas para evitar que esa represión se pueda multiplicar. Y en ese sentido, las líneas que vamos a dar en la unidad creo que tienen que ser líneas asumidas por todos, porque no son instrucciones, es simplemente un mecanismo de organización popular para demostrar frente al fraude constitucional que los millones de venezolanos que queremos cambios seguimos en la calle. Hay dos temas muy interesantes que quiero tocar y son las sanciones a los funcionarios venezolanos. ¿Cuál es la postura que tiene la mesa de la unidad en torno a este tema? Mira, principalmente decir que algún funcionario que haya incurrido en algún hecho de corrupción y que haya incumplido leyes de otros países, pues son responsables de sus actos. Y lo que a mí no me parece válido es que el gobierno se convierta en un gobierno que promueve y que hace apología del delito, festejando o condecorando a quienes han sido sancionados por incumplir leyes de otros países. En segundo lugar, decir que mezclar eso con el Estado es absolutamente equivocado, pero también recordar que el nivel de aislamiento que hoy tiene Venezuela, ya nos estamos quedando ni siquiera sin líneas aéreas que quieran volar al país o que quieran despegar del país, son responsabilidad exclusiva de un gobierno que rompió con la democracia, que ha profundizado un mecanismo autoritario y dictatorial en el país y que por supuesto el mundo entero no puede aceptar. Venezuela no es Cuba, Venezuela no es Nicaragua, Venezuela es un país estratégicamente muy importante y el creer que un grupo pequeño puede imponérsele a millones de venezolanos es totalmente equivocado. Y si no han dado una lectura real a lo que ocurrió el 16 de julio y a lo que ha ocurrido en las calles durante 110 días, se están equivocando y están chocando contra una pared, que es el pueblo venezolano, que decidió buscar una ruta distinta porque quiere comer, porque quiere alimentarse bien, porque no quiere ver a sus hijos acostarse sin comer, porque no quiere ver a sus familiares perder la vida por no conseguir una pastilla de la atención, porque quieren sencillamente un país donde puedan progresar y donde su voz sea escuchada. Si el gobierno no termina de entender esto, podrán reprimirnos a muchos, podrán apresarnos a varios, pero no se han dado cuenta que esto no es un tema político, es un tema social. El país decidió cambiar y a sus casas no van a regresar hasta que esa libertad se dé. Por eso quiero dar un mensaje muy claro al pueblo venezolano frente a estas horas de angustia que estamos viviendo. El gobierno promueve la desinformación
promueve la violencia, promueve el miedo. Y nosotros estamos promoviendo al final un camino de esperanza y de cambio, que se va a imponer, porque el mundo entero nos está acompañando, porque el pueblo es mayoría y porque al final la resistencia que estamos teniendo va a quebrar todo ese andamiaje de poder que está secuestrado en pocas instituciones y que al final van a terminar abriéndose, quebrándose, agrietándose, porque el pueblo siempre al final cuando decide cambio, ese cambio se va a dar, quiera o no quiera Nicolás Maduro. Diputado, se ha anunciado que una vez se formule esta elección de la Asamblea Nacional Constituyente, los 545 representantes, una vez sean juramentados, van a tomar posesión de sus cargos, van a funcionar allí en el Salón Protocolar. Inicialmente está previsto así de la Asamblea Nacional. ¿Cómo visualiza va a ser el trabajo de la Asamblea Nacional a partir de ese momento? Fíjate el irrespeto que eso significa a la gente. Nosotros fuimos electos por 14 millones de venezolanos. Todos sabemos que el domingo, si esa elección insiste el gobierno en hacerla, sencillamente va a ser un gran fraude al país y nadie va a salir a votar. Están haciendo megacentros sencillamente para hacer que la gente asista y dar una imagen de que hay mucha gente en una elección que nadie quiere, porque el 85% del país la rechaza y porque el 90% del país quiere un cambio. Y en ese sentido, ponen de candidatos de la Asamblea Nacional Constituyente a los mismos autores materiales de los eventos de atraco y asalto que ha habido en la Asamblea Nacional. Es decir, los que nos han caído a tiro son candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué quiere hacer el gobierno entonces con eso? Promover un clima de confrontación y violencia que deja claro que al final este es un gobierno que prefiere reprimir al pueblo venezolano que insistir y escuchar lo que la gente está diciendo. Para nosotros está muy claro, fuimos electos por 14 millones de venezolanos y esos 14 millones de venezolanos tienen en nosotros unos diputados que van a defender el Palacio Legislativo, que van a defender la Asamblea Nacional como una institución que representa al pueblo y además que va a defender la lucha que tenemos en las calles venezolanas para rescatar la libertad. Y aquí un mensaje muy claro y muy conciso a la Fuerza Armada Nacional. No pueden seguir siendo los guardaespaldas de colectivos armados. Es muy grave que estén uniformando a colectivos con uniformes militares porque están generando un clima de violencia que uno sabe cómo entra y después no sabe cómo sale. Tenemos una información en desarrollo de parte del ministro Reverol, quien acaba de anunciar que quedan prohibidas las reuniones y manifestaciones públicas a partir de las 12 de la noche, 12 a.m. del viernes. El día de mañana está prevista la toma de Caracas. ¿Piensa usted que esto cambia el plan? Mira, lo que pasa es que esa decisión que está anunciando el ministro es una decisión que vienen ejecutando desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que la gente no se ha dejado. Y yo creo que eso es una provocación, porque por el contrario la gente va a seguir luchando por el país que hoy no tiene, por el país que le están arrebatando y por el país que quiere. Así que todo este proceso que hemos visto de represión brutal en todas partes es porque no quieren que haya ni siquiera manifestaciones ni concentraciones. Y aquí nosotros lo que estamos en un proceso en el cual nos rebelamos frente a la represión del gobierno, frente a la dictadura y luchamos en la calle por la libertad a la que tenemos derecho todos los venezolanos y a la que vamos a llegar, Indrina, porque yo no tengo la menor duda. Este país va a ser libre y este pueblo digno que está en la calle va a conseguir su camino hacia el futuro, el progreso y el bienestar. Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, secretario general de Primero Justicia. Gracias por estar con nosotros hoy en la entrevista de Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Muy buenas tardes. Milagros. Así culmina la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Recuerden, noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden.